El mundo fue testigo de una elección presidencial que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Los venezolanos acudieron a las urnas con la esperanza de un cambio, deseando que sus voces fueran escuchadas. Los resultados preliminares no dejaron dudas. El dictador, acorralado por el descontento popular, había sido derrotado. Pero esa victoria del pueblo fue efímera. Ante la mirada atónita del mundo, y en un acto de descarado cinismo, el dictador se proclamó vencedor, ignorando la voluntad popular y negándose a mostrar las actas de votación. En un golpe de Estado televisado, secuestró la democracia para perpetuarse en el poder 6 años más. Este es el relato de un fraude monumental, un crimen perpetrado en vivo y en directo. Venezuela, una vez más, enfrenta la sombra de la tiranía. Hoy, revelamos ante el mundo cómo se consumó este golpe de Estado y las consecuencias de un régimen dispuesto a todo por aferrarse al poder. Esto es Mundo Criminal. Las irregularidades comenzaron mucho antes del día de la elección. María Corina Machado, la líder más visible de la oposición, fue inhabilitada políticamente por el Contralor General de la República, Elvis Hidrobo Amoroso, un aliado del régimen. Amoroso utilizó su poder para asegurarse de que los líderes de la oposición no pudieran participar en las elecciones presidenciales, impidiéndoles ocupar cualquier cargo de elección popular, lo que dejó el camino libre al dictador. Años antes, también había inhabilitado a figuras clave como Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López, Juan Guaidó y Antonio Ledesma, quien se vio obligado a huir del país. En vista de que a María Corina Machado se le negó la participación en los comicios presidenciales, ella postuló a Corina Lloris, una escritora, filósofa y profesora de posgrado. Pero su candidatura fue bloqueada por el Consejo Nacional Electoral sin una razón jurídica. Fue necesaria la presión internacional para que finalmente se admitiera la candidatura de Edmundo González Urrutia, un internacionalista, profesor, escritor y ex-embajador en Argelia y Argentina. Aunque esto no significó que la campaña transcurriera en condiciones justas. Desde el inicio la campaña electoral estuvo marcada por una serie de irregularidades que pusieron en duda la legitimidad del proceso. El régimen utilizó su poder para sabotear a la oposición de todas las formas posibles. Por ejemplo, cuando María Corina Machado intentaba llegar a un mitin, las calles y carreteras eran bloqueadas, impidiéndole el acceso. Además, se le prohibió volar, obligándola a recorrer el país por tierra, limitando así su alcance. Ana, ¿no te da pena viajar aquí? Un avión de Conviasa, un avión del gobierno, una aerolínea del gobierno. Los restaurantes y hoteles donde la candidata de oposición se encontraba eran cerrados por órdenes del régimen, dejando un rastro de desolación a su paso. Dile cuánto se gana, a veces no se vende, aquí le dimos una empanada. Los camiones de sonido para las concentraciones de la oposición eran incautados, imposibilitando la organización de eventos públicos y silenciando sus mensajes. La presunción de que se esté cometiendo un delito. Sí, perfecto. El señor no está cometiendo ningún delito, que está el dueño de las pertenencias y el dueño del carro. Exacto. Y lo puedo demostrar. Listo. Exacto. Mientras tanto, el usurpador de identidad inundaba las ciudades con afiches de su rostro y utilizaba los recursos del Estado en una multimillonaria campaña. Un derroche de dinero público que de nada le sirvió, ya que es odiado por la población, que no soporta su presencia y lo insulta en cada acto al que asiste. ¡Manda el agua, manda el agua! ¡Agua ya! ¡Que no tenemos! ¡Más huevo, coño de tu madre! ¡Cuidado ahí! ¡2, 3! Además, la persecución contra la oposición alcanzó nuevas cotas de represión, cuando parte del equipo de María Corina Machado, incluyendo a 6 colaboradores clave, se vio forzado a refugiarse en la Embajada de Argentina en Caracas, acusados de conspiración y otros delitos fabricados por las fuerzas represoras del régimen dictatorial. A medida que la campaña avanzaba, se vieron más irregularidades. Las amenazas hacia el pueblo se intensificaron. En muchos barrios, los colectivos chavistas recorrían las calles, intimidando a los ciudadanos y asegurándose de que supieran lo que les esperaba si no seguían la línea del gobierno.
El miedo se convirtió en una herramienta política. Las amenazas y la coacción fueron utilizadas para manipular el voto, mientras el régimen reforzaba su control sobre la población. Levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. El que no vote no come. Ejercer el voto en Venezuela se ha vuelto una misión peligrosa. La dictadura hace todo lo posible para desalentar la participación ciudadana. Las personas que acuden a las urnas se encuentran con un sinfín de obstáculos diseñados para desmotivar su voto. Centros de votación cerrados o movidos de lugar sin previo aviso. Largas colas debido a la falta de máquinas de votación en ciertos centros. 10 de la mañana, Escuela Antonio Rómulo Costa, y no han dejado votar a ninguna persona. Mientras que en otros, más afines al régimen, el proceso fluía sin problemas. Como en este caso de esta mujer que se burla de los casi 2.000 electores que esperaban en el centro de votación del estado Táchira, cuando eran más de las 10 de la mañana y en complicidad con los militares no les permiten el paso, y solo dejaba entrar a votar a quienes ella conocía y sabían que votarían por Nicolás Maduro. Colectivos chavistas patrullando los centros de votación, disparándole a personas que hacían fila para votar. ¡Los malditos colectivos mandados por el Consejo Comunal! Como sucedió en Monagas, donde los colectivos abrieron fuego contra personas que hacían fila para votar e hirieron en la pierna a una señora. El gobierno le dio un tiro a una persona en un centro de votación. La estrategia de los colectivos chavistas es atemorizar a los votantes para que regresen a sus casas, pero esta vez había una determinación en la población de ponerle fin al régimen hambreador y empobrecedor. Esta determinación hizo que la señora herida en la pierna regresara del hospital y ejerciera su derecho al voto. Como parte de una calculada maniobra electoral, el Consejo Nacional Electoral programó las elecciones para el 28 de julio, coincidiendo deliberadamente con el cumpleaños del fallecido líder Hugo Chávez. Esta fecha no fue elegida al azar, se buscaba apelar al sentimentalismo de los votantes, evocando la figura de Chávez en un intento por movilizar el voto a favor del régimen. Durante las elecciones, el chavismo implementa los puntos rojos, que son carpas ubicadas cerca de los centros de votación, donde se realiza proselitismo político y se incentiva a los votantes a registrar su voto utilizando el carnet de la patria. En estos puntos rojos, a los votantes se les ofrecen incentivos como bonos económicos, bolsas de comida o incluso promesas de dinero, violando así el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece claramente que está prohibido realizar actividades de propaganda política el día de la elección. Con esta estrategia, el régimen asegura el control social sobre los más vulnerables. Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, los militares bloquearon el acceso a varios centros electorales, impidiendo a los ciudadanos ejercer su derecho al voto. Además, se obstaculizó la presencia de testigos de la oposición, lo que socavó aún más la transparencia del proceso. Otro golpe a la democracia se dio cuando miles de venezolanos en el extranjero vieron bloqueado su derecho al voto. El régimen, temiendo que este voto masivo fuera en su contra, hizo todo lo posible para impedirlo, bloqueando así la voz de millones de ciudadanos que esperaban participar en las elecciones. Mi hermana y mi papá vienen a votar. De los 8 millones de venezolanos que viven fuera del país, 5 millones estaban habilitados para votar, pero solo se les permitió ejercer el voto a 69.000 personas, es decir, al 1.38%. Por estas razones, votar en Venezuela se convirtió en un acto de valentía, enfrentando las intimidaciones y los obstáculos impuestos por el régimen. En Venezuela los centros electorales abren a las 6 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Aunque ese plazo puede extenderse mientras haya votantes en fila. El proceso de votación tiene una configuración semicircular y recibe el nombre de herradura electoral. Consta de 5 pasos. En la estación uno se identifica y entrega la cédula de identidad para verificar que efectivamente vota en esa mesa. Coloca el dedo pulgar en el dispositivo de autenticación conocido como captahuellas para activar la máquina de votación. Se dirige a la máquina de votación y selecciona el candidato.
La máquina emite un ticket indicando el nombre de la persona por la cual votó. Introduce el ticket en la caja de resguardo o urna electoral. Firma el cuaderno electoral y estampa la huella digital. Le devuelve la cédula de identidad y se retira del lugar. Al finalizar el proceso electoral, la gente esperaba con gran expectativa en sus casas, plazas y afuera de los centros electorales, atenta al anuncio final. El país ya sabía quién había ganado, pues las encuestas realizadas a los votantes inmediatamente después de emitir su voto, junto con algunos videos filtrados desde los mismos centros de votación, daban como ganador a Edmundo González Urrutia. Buenas noches, señores. Hemos ganado todos los centros de votación en La única duda era la diferencia de votos. Pero sucedió lo que muchos temían. El 28 de julio a la medianoche, la noticia proclamando el triunfo fraudulento de Nicolás Maduro fue como un balde de agua fría para muchos. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. El rector del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrobo Amoroso, proclamó a Maduro como ganador sin presentar la totalización de los votos, alegando que el CNE había sido hackeado. Esto generó una ola de preguntas. Si no pudieron totalizar los votos por el supuesto hackeo, ¿cómo sabían entonces que Maduro había ganado? Además, días antes de las elecciones, el mismo CNE había asegurado a través de propaganda institucional que la transmisión de datos estaba completamente protegida contra cualquier ataque informático. El Consejo Nacional Electoral tendrá el uso exclusivo de la red de la compañía de telecomunicaciones el 28 de julio para prevenir cualquier intento de hackeo o accesos externos a los servidores. Esta red está totalmente aislada. Sí, nosotros no tenemos comunicación con el mundo. Esto incrementó aún más la sospecha sobre la transparencia del proceso. Aunque el CNE hubiera sido hackeado, aún existían las urnas con los votos físicos, que podrían haber sido utilizadas como respaldo para garantizar un conteo preciso. La frustración de la población no se hizo esperar. La expectativa de que el gobierno se iba a robar las elecciones, iba a haber fraude. Sentían que una vez más les habían robado la oportunidad de un cambio, viéndose atrapados en un ciclo de fraudes y promesas vacías. ¿A dónde están tus familiares? ¡En Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia! No tienen nada. ¿Quieres ver otra vez? El anuncio del triunfo de Maduro fue el detonante de una ira acumulada durante años. En diversas ciudades, multitudes furiosas salieron a las calles a derribar estatuas de Hugo Chávez, símbolo del régimen, y a quemar fotos de Nicolás Maduro.
Cualquier imagen que representara la revolución bolivariana fue destruida en señal de rechazo total. El descontento se convirtió en una protesta visible contra todo lo que había significado el chavismo, desde su llegada al poder hasta la perpetuación de un sistema que ya no representaba a la mayoría. Lo más significativo de esta protesta fue que no se trataba de la clase media o los opositores habituales al régimen, sino de las clases más pobres, las mismas personas que durante años habían sido la base del apoyo al chavismo. Aquellos que alguna vez vieron en Hugo Chávez una esperanza para salir de la pobreza, ahora se sentían traicionados por Maduro. Las promesas de la revolución se habían esfumado, y lo que quedaba era un pueblo hambriento y oprimido, sin acceso a oportunidades ni servicios básicos. Por primera vez, los barrios más humildes, donde la revolución había arraigado profundamente, se alzaban en contra del régimen, derribando con sus propias manos los íconos que alguna vez veneraron. Estas protestas era lo que el dictador esperaba. Para él, era la oportunidad perfecta para demostrarle a la población, la misma que había empobrecido a lo largo de los años, que debían respetarlo y obedecerlo. Aunque él no es nacido en Venezuela, sino un migrante ilegal que falsificó su acta de nacimiento para obtener documento venezolano. La represión fue feroz. La policía y los militares, bajo órdenes directas del régimen, atacaron a los manifestantes con una fuerza desmedida. El dictador finalmente cumplió una promesa. Las calles se tiñeron de rojo. El despiadado carnicero acabó con la vida de 30 personas en apenas 2 días. La represión no hizo distinciones. Las fuerzas del régimen actuaron de manera indiscriminada, resultando en daños a personas sin importar las circunstancias. Uno de los casos más tristes fue el de una niña de 11 años que fue gravemente herida en el estómago, acusada de terrorista. El régimen acaba de cumplir lo que dijeron. Mire, una niña. Este lamentable hecho ejemplifica cómo el régimen buscaba reprimir cualquier forma de protesta. Era una marcha pacífica y ellos están haciendo todo esto. En los días posteriores a las elecciones, el dictador desató una brutal represión utilizando fuerzas policiales y paramilitares para intimidar a la población. Su estrategia se centró en la captura de niños y adolescentes, buscando generar un mayor impacto. Aplicando métodos de control inspirados en el régimen cubano, encarceló a jóvenes, dejando a sus familias, mayoritariamente pobres, a merced de los cuerpos represivos. Los policías entraban a las casas sin orden de allanamiento. Cualquier pretexto era suficiente. Un mensaje de WhatsApp. Porque necesito ver la orden donde dice... Ok, eso es un flyer donde dice, pero la orden tiene que decir todo. Porque que le diga que se presente. No, sí, yo lo voy a decir, claro que sí. Vamos. Bueno, buenas tardes. Escribir libertad en un vehículo. Manifestarse pacíficamente en las calles. Todas las manifestaciones contra el régimen eran consideradas terrorismo. Las casas de los que sospechaban habían votado contra Maduro eran marcadas. Los testigos de mesa fueron secuestrados y sacados de sus hogares. La señora que está saliendo en pantaletas. ¿Cómo se la llevan aquí? Otros se vieron obligados a huir del país para salvar sus vidas. Testigo electoral huyó de Venezuela por la selva del Darién por miedo a ser detenido. Posteriormente, los familiares de los detenidos eran extorsionados con sumas en dólares, a pesar de su situación de pobreza, para evitar que sus seres queridos sufrieran torturas. $30 diarios para que la puedan ver, para que puedan saber de ella. Nos han llegado a pedir hasta $3,000 para que no le quiten las uñas, para que no la torturen. Por favor, tengan un poquito de piedad. Nos están pidiendo $5,000 para soltarlo. No los tenemos. Nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de
de la historia electoral de nuestro pueblo. Lo quiero hacer por la buena, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan, y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Me quieren sacar de aquí para ir por ustedes, compatriotas, para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero. Aquí no me saca nadie, caballero. Pero los vamos a joder. Los vamos a joder. El dictador, señalado por organizaciones internacionales como la ONU y la OEA por violaciones de derechos humanos, no construye hospitales ni repara escuelas, pero ha ordenado la construcción de 2 centros de reclusión donde han sido encarcelados más de 2.000 jóvenes, muchos de ellos adolescentes y niños de apenas 13 años, acusados de ser terroristas. En esos centros, los adolescentes son sometidos a maltratos, abusos y vejámenes inaceptables. Además, está construyendo una tercera cárcel con la particularidad de que las celdas estarán bajo tierra, permitiendo que los custodios caminen sobre los detenidos y los vigilen a través de rejas que conforman el techo. Estarán encerrados como animales, únicamente por el hecho de pensar distinto. Ante esta situación, el rector del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, acorralado por sus propias contradicciones, trasladó la responsabilidad al Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Carislia Rodríguez, quien ha sido concejal, alcalde y candidata a gobernadora por el PSUV. Junto con nuestro comandante amado eterno Hugo Chávez y el presidente, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. A su vez, Rodríguez cuenta con el respaldo del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien ha sido gobernador chavista, defensor del pueblo y fundador del PSUV. Yo lo conocí cuando era un adolescente, estaba estudiando Derecho y andaba ya en los movimientos revolucionarios. Tarek, gobernador. ¿Qué más quiere propaganda que te haga yo? Cabe destacar que Elvis Amoroso, además de ser dirigente del PSUV, es conocido por sus constantes alabanzas a su jefe, el dictador Maduro. Como decimos nosotros en los chavistas, rodilla en tierra, defendiendo el proceso revolucionario. En este día especial del cumpleaños del presidente amigo Nicolás Maduro, queremos enviarle un deseo de mucha salud, y regalarle esta bella melodía, Origen de la Salsa. Antes de ser rector del CNE, fue diputado del chavismo, recordado por amenazar a quienes no pensaban como él. Luego ocupó el cargo de Contralor General de la República, desde donde inhabilitó políticamente a María Corina Machado. En el círculo de poder del régimen es habitual que se roten entre distintos cargos del gobierno, llegando incluso a tener el descaro de presentarse como opositores, cuando en realidad son parte del mismo sistema. La población, al verse indefensa y sin opciones, pide ayuda a los militares, pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es Nicolás Maduro. Pero la situación de Maduro es insostenible. Un nuevo mandato es inviable. Ha encarcelado y ordenado la muerte de jóvenes que pertenecían a los mismos sectores humildes que alguna vez lo apoyaron y lo llevaron al poder. Lo único que sostiene a Maduro son las armas. Por eso ahora solo se le ve rodeado de militares. Las actas de votación, que deberían haber sido la prueba definitiva de la victoria del dictador, no se publicaron. El Consejo Nacional Electoral las mantiene ocultas. Como mencionamos anteriormente, al finalizar la jornada electoral, los miembros de mesa abren una de las urnas, cuentan los votos manualmente e imprimen las actas, las cuales son entregadas a cada testigo y miembro de mesa. Todas las actas son exactamente iguales. Esto significa que los testigos de mesa chavistas también tienen esas actas, pero, curiosamente, no las muestran y las mantienen ocultas, como si temieran algo. Estas actas son idénticas a las que publicó el grupo de María Corina Machado. Sin embargo, el régimen no presentó dichas actas, lo que impide verificar los resultados. De este modo,
el gobierno se aferra a un triunfo basado en cifras manipuladas. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela implementa múltiples mecanismos de redundancia de datos para garantizar, en teoría, la confiabilidad del proceso electoral. Primero, cada máquina de votación transmite electrónicamente los resultados al CNE en Caracas, lo que permite un registro digital inmediato. Luego, se imprimen actas físicas con los resultados de cada mesa, que son trasladadas por los militares hasta la sede del CNE. Además, cada voto emitido genera un comprobante físico, o ticket, que el elector deposita en una caja. Estas cajas son almacenadas en un galpón en filas de mariche como respaldo en caso de una auditoría o reconteo manual. Paralelamente, los testigos de los partidos políticos reciben copias idénticas de las actas, lo que les permite comparar los resultados oficiales con sus propios registros. Sería muy sencillo para el gobierno demostrar que realmente ganó las elecciones, si así fuera el caso. Solo tendrían que publicar las actas que poseen sus testigos en cada centro de votación y compararlas con las que ya hizo públicas el equipo de María Corina Machado. De esa manera, se podría verificar la legitimidad de los resultados. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno ha evitado dar este paso fundamental, lo que aumenta la sospecha sobre la transparencia del proceso electoral. La comunidad internacional ha expresado su condena y pide transparencia. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Hay un triunfo incuestionable de Edmundo González, María Corina Machado y toda la resistencia democrática que contra todas las adversidades ganó unas elecciones. Yo creo que acá ya no se trata de presentar las actas de las elecciones, ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude. Es el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. Sin embargo, la dictadura también tiene defensores. Pero, yo soy peronista y evista. Personajes oscuros. Acusados de violar derechos humanos. Perpetuarse en el poder. Recibir sobornos. Apologistas que se venden a cambio de dinero. Indefendibles. Todos tratan de maquillar la imagen del régimen y esconder lo que ocurre en Venezuela. Pero algo que no pueden ocultar es lo que sucedió el día de las elecciones. Mesa número 1. Edmundo González Urrutia, 413 votos. Maduro, 75. Listo. Maduro, 123. Maduro, 123. Edmundo González, 277. El doctor Edmundo González Urrutia, 987 votos. Nicolás Maduro Moros, 190. Del municipio de Irubana, Nicolás Maduro, 195 votos. Edmundo González, 1040. Testigo en la mesa 1. Bueno, aquí está el acta. Nicolás Maduro, 34. Por PSUV, por MCB1, por Hora 1, por UP1 y por PBB1, PBF3. Sigo. Edmundo González, Un Nuevo Tiempo, 7. MPB, 14 y la MU, 217. La mesa número 1. Tuvimos Maduro 44 votos y Edmundo con 373 votos. Edmundo 1480. Nicolás Maduro 510. Y
Nicolás Maduro, mesa 3, con 137 votos. 137 votos versus 337 votos. Mesa 3, los Magallanes de Candia, Sucre, Escuela Básica Nacional de España. Lo siguiente fue 893, Edmundo González. ¡No Y 224. Total de votos en el Callao. Nicolás Maduro, 2.838. Edmundo González, 10.337 votos. Le hacen el 70. Nuestra Señora de Coromoto, mesa número 1. Voto yo. Nicolás Maduro, 85 votos. ¿Cuánto? 85. Edmundo González, 289 votos. ¡Vamos! El candidato Edmundo González tuvo un total de 1.800. Nicolás Maduro, 925. Edmundo González. Aquí, señor. Edmundo González. Nicolás Maduro. Edmundo González. Nicolás Maduro. Edmundo González. Edmundo González. Edmundo González. Edmundo González. Edmundo González. Edmundo González.